Escuchas a esta hora con Almora. ¿Estamos o no en medio de una recesión? ¿Qué indican los factores políticos? Eso será un tema que vamos a estar conversando con ustedes más adelante. Vamos a Nicaragua, en lo que contactamos vía telefónica a nuestro próximo invitado, Iván Taylor. Esto es lo que está aconteciendo en Nicaragua. Vamos a las imágenes y a que ustedes escuchen cuál es la situación que se está reportando desde Nicaragua por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Saavedra. Horas de violencia se vivieron en la ciudad de Sébaco, en el departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua. Las fuerzas de seguridad ingresaron con violencia a la parroquia Divina Misericordia para decomisar los equipos radiofónicos de Radio Católica de Sébaco. Como saben todos ustedes, hoy Telcor prácticamente nos ha cancelado todas las radios de nuestra diócesis. Monseñor Rolando Álvarez se refiere a las 7 radios comunitarias que el Instituto de Telecomunicaciones les canceló el lunes por supuestamente no contar con permiso de operación. Las autoridades de la Iglesia Católica denunciaron que por la agresión policial varios feligreses resultaron heridos, mientras Uriel Vallejos, párroco de la Iglesia Divina Misericordia, permanece rodeado por agentes de seguridad y civiles armados afines al gobierno. El secretario de la OEA, Luis Almagro, condenó la acción del gobierno nicaragüense. Ante el atropello y violencia en Sébaco y Matagalpa, urgimos al régimen en Nicaragua a cesar embates contra la libertad religiosa, la libertad de expresión y respetar la vida e integridad de los nicaragüenses. También la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la violencia. Llamamos al Estado una vez más a cesar de inmediato este atropello y de no reprimir a la ciudadanía. Aunque el presidente Daniel Ortega no se ha referido a la decisión del Ejecutivo de cerrar las emisoras católicas, sus simpatizantes celebran el actuar policial. Donaldo Hernández, Voz de América. Exactamente a nuestro invitado a esta hora de la mañana para poder conversar con él sobre este tema. Premio Grammy, ex presentador de noticias, reportero de una amplia trayectoria en el sur de la Florida. Iván Taylor, buenos días. Buenos días, Almora. Qué gusto, qué placer que me invites a opinar en tu programa. Es sin duda pues un privilegio. Te voy a decir que esto en realidad lo que está ocurriendo en Nicaragua es una masacre a la libertad informativa. No hay otra manera que definirlo. Esto es un atropello a la libertad de expresión, de religión, de reunión y una vez más el régimen de Daniel Ortega, la dictadura Ortega Murillo, se ensaña en la Iglesia Católica y se están reviviendo momentos como los que sucedieron en los 80. Escuchamos al reportero todo ese relato que hizo de lo acontecido en la iglesia que está localizada en Sébaco, que eso es al norte de Nicaragua, y donde continúa aún a esta hora el asedio contra el párroco de esa iglesia, pero que en realidad todo esto, el objetivo en realidad es asaltar los equipos de la radio católica de esa parroquia, y es una cacería contra radios locales independientes. Radio Voz, por ejemplo, fue notificada de la cancelación de su licencia de transmisión porque Radio Voz manifestó su solidaridad con lo que le estaba ocurriendo a los sacerdotes y a los miembros de estas emisoras de radio, que por cierto pues son más de 5 las que han sido clausuradas. Ahora, lo que observamos es una impunidad hemisférica internacional. España, por ejemplo, que es un país que tiene de toda Europa, es el que por razones históricas y tradiciones tiene mayor peso en Iberoamérica. No se habla del tema Nicaragua. Bueno, en España no se habla del tema Cuba, del tema Nicaragua, ni del tema Venezuela. Lo que más se habla es Venezuela. Pero no se habla en España del tema Nicaragua cuando es un país iberoamericano. No hay una capacidad, por ejemplo, de España de mover en la Unión Europea algún tipo de condena a Nicaragua. Sí, están estas condenas de la OEA, pero no vemos. O sea, está actuando con total impunidad, a mi punto de vista,
Daniel Ortega y su régimen. ¿Cuál es el futuro? Ayer alguien me comentaba que el final puede ser los militares descontentos con Daniel Ortega, pero eso es viable. Están comprados los militares en Nicaragua. Hemos visto una oposición en algunos momentos y hasta la propia Iglesia Católica en algunos dignatarios, ya muchos de ellos fallecidos, que cambiaron de actitud, como lo fue el cardenal Obando y Bravo. ¿Cuál es el futuro, Iván Taylor? Mira, excelente la pregunta y yo creo que son varias respuestas las que amerita a lo que planteaste, porque sí, estoy completamente de acuerdo en que España ha dicho muy poco, pero lo cierto es que hay mucho más interés en las Américas. Ahora, cuando tú mencionas esto de que exista algún pronunciamiento, por ejemplo, de la Comunidad Europea. El pronunciamiento que hemos nosotros visto de la Comunidad Europea no ha venido necesariamente de España. Bélgica ha sido, por ejemplo, más efectiva en manifestarse y otras naciones de la Comunidad Europea. En cuanto a el resto del mundo, fíjate que algo tan simple como el hecho de que el Papa Francisco no se ha manifestado. Correcto. ¿Cómo es posible que el Papa Francisco no se ha manifestado en momento en que la Iglesia es blanco nuevamente de ataques de la dictadura orteguista? Es decir, esto es revivir el fantasma de los 80 y la Iglesia no se ha manifestado. Sí, pero fíjate, con una diferencia. En los años 80 estaba un San Juan Pablo II que en el momento que llega a Nicaragua de visita al sacerdote disidente, ahora se me olvida el nombre, ayúdame. Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, que no era cardenal, era cardenal de apellido, no de nombramiento. Cuando el Ernesto Cardenal, aquella famosa imagen que recorrió el mundo, que Ernesto Cardenal se pone de rodillas y él lo censura y le dice, estás por el mal camino, estás por el camino que no es el camino de Dios, no es el camino de la iglesia. Pero había un Juan Pablo II, pero este Papa, y yo lo he comentado aquí, que para mí ni es santo padre, ni es mi padre tampoco. Y lo digo con todo derecho de causa, y me avala un historial para decirlo. Este Papa guarda silencio y lo ha dicho, tiene una relación humana con Raúl Castro. Entiendo su misión como pastor, pero cállatelo. No es necesario que estés diciendo que la relación humana que puedes tener con dictadores y con personas que oprimen a sus países, a sus pueblos. Entonces, con Daniel Ortega vemos lo mismo. No, el Papa no habla de Nicaragua. Y si un país en América Latina ha dado con creces muestras de cristiandad, es Nicaragua. Hay una valentía extraordinaria que no han tenido en el plano religioso los cubanos. Fíjate lo que te voy a decir. El pueblo nicaragüense y los pueblos centroamericanos tienen un nivel de religiosidad mucho más profunda que el pueblo cubano. Y sin embargo, no vemos una reciprocidad del Vaticano hacia la situación que vive Nicaragua. Que en un momento como este sería necesario. Mira, aquí en el sur de la Florida están exiliados 2 obispos que fueron precisamente víctimas de asedio del régimen. Uno de ellos es Silvio Báez, que está en la iglesia Santa Ágata, y también el párroco Edwin Román de la ciudad de Masaya. Aislados, asediados en sus iglesias, aislados y todo porque mantuvieron una posición de crítica contra el régimen. Esta crítica se manifestó en el 2018 a raíz del estallido social que comenzó en abril de ese año, cuando cientos de miles de jóvenes salen a la calle a protestar contra el régimen. Y cuando el gobierno dice vamos a sentarnos a negociar, la Iglesia Católica se da cuenta de que lo que está haciendo la dictadura es comprando tiempo, engañando, sentémonos a negociar, mientras tras espalda están enviando a los militares y paramilitares a secuestrar, encarcelar, golpear y asesinar jóvenes. Hay más de 300 muertos y eso es de acuerdo con cifras conservadoras. Entonces, fue en ese momento en que en realidad se manifestó esta guerra nuevamente contra la Iglesia Católica, que ahora toma otro nuevo giro, porque resulta que en realidad la persona que ellos están buscando es a Rolando Álvarez, que es el obispo Rolando Álvarez, uno de los más críticos y hostigados por el régimen. En mayo de este año fue rodeado por más de una semana por efectivos de la policía, y ese acoso finalizó
al censurar el canal católico de Nicaragua. Entonces, esta ofensiva que se evidenció desde el 2018 está causando ahora éxodo. Ya hay, por primera vez, hay 2 sacerdotes que están encarcelados, uno de ellos acusado de asediar a una mujer. Es decir, están creando todo este montaje para justificar el ataque a la Iglesia Católica. Y no les ha importado agredir a los feligreses, no les ha importado desbaratar los templos, no les ha importado absolutamente nada, porque todo se origina de que la Iglesia tiene entonces medios de comunicación donde le dicen al pueblo la verdad y no lo que el régimen o la dictadura está diciendo, y les aclaran, y entonces en esa guerra informativa Ortega no está dando tregua a nadie y simple y llanamente lanza a todos sus militares a acabar y a desbaratar. ¿A dónde vamos a llegar? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo, porque es como dijo también el obispo Silvio Báez cuando se manifestó ayer a través de las redes sociales. Dijo, le pedimos a la comunidad internacional, por favor, virar los ojos hacia Nicaragua. No puede ser posible que esto esté pasando y que nadie haga ni diga nada. Esa es la realidad y que tú nos has puesto en contexto. La pregunta que te hice, y con esto finalizamos, Iván Taylor, periodista, presentador de televisión a nivel nacional y local, todos recuerdan a Iván Taylor. ¿Existe la posibilidad que los militares saquen del poder? Porque en estos regímenes, yo no estoy de acuerdo con los golpes militares de ningún tipo, pero hay una realidad. En estos regímenes, a veces la única solución es o una insurrección popular a gran escala que lógicamente deja un balance, un rastro de sangre que nadie quiere, o un grupo de militares que una mañana pues le digan al señor Ortega, ahí está en el aeropuerto Augusto César Sandino un avioncito preparado para usted y para la chamuca y para su grupo de secuaces, váyanse para La Habana, para Caracas, para Teherán, para Moscú, para donde usted quiera. Pero ya, existe puede existir esa fibra democrática en los militares nicaragüenses o están comprados por el régimen y avalados por Mira, el régimen. se habla de esa posibilidad, no me cabe la menor duda de que están comprando, pero voy a tratar de sintetizar Sí, por favor. la con la que se maneja toda esta situación. Las em, Los militares están comprados, ellos tienen dinero invertido en la bolsa de valores y ese es el motivo por el cual senadores como Marco Rubio les ha dicho que los están viendo, que los están vigilando en cuanto al aparato represivo que puedan aplicar contra el pueblo de Nicaragua, porque entonces ese dinero lo perderían y congelarían sus inversiones. Entonces, las sanciones se supone que al estrangular al régimen de Ortega y que le impidan que le llegue ese flujo de dinero con el que puede, por ejemplo, comprar a los militares, surtan ese efecto de que crean ese fenómeno implosivo en el país, en el que los militares, al verse acorralados, tengan que decir a Ortega, o vas a negociar o aquí se va a tomar alguna decisión, pero evidentemente no se puede seguir en lo mismo. Lo que creo que no se ha incluido en toda esta fracción es el hecho de que Ortega, hasta antes del 2018, trabajaba y cooperaba con el gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Y ahora no. Entonces nos preguntamos, ¿se acabó la lucha contra el narcotráfico en Nicaragua o ahora el negociante es otro? Ya no es Washington, sino que en vista de que me están cercando y cerrando la puerta para que me entre dinero, bueno, pues entonces yo voy a negociar ahora con los narcotraficantes. Claro, estoy especulando, pero es una especulación válida en el sentido de que al tú verte de que no puedes ir al supermercado a comprar, tú dices, bueno, déjame salir por la puerta de atrás a ver cómo yo... Además, no tiene nada. Mira, Ortega ya está cercano a los 80 años. Toda la vida ha sido un innombrable porque además de dictador y todas las características que ya conocemos, es un tipo muy vulgar. Es un tipo y se ha buscado, porque, a ver, Dios los cría y el diablo los reúne.
y a mí no me gusta hablar así de una dama, pero como esa señora deja tanto que desear como dama, o yo creo que ella como tal no se siente ni dama, entonces yo digo de ella lo que yo entienda y lo cual es mi criterio, la llamada chamuca, que es un elemento perturbino, es un elemento de mala calaña. Ahí se ha reunido la chusma, él y ella, la mala leche, como dicen por ahí. O sea, esta gente yo no sé si los abortaron o los parieron, no sé, de verdad. Son gente muy despreciable, porque fíjate, hay gente que uno no coincide con ellos políticamente, pero tienen su clase, pero es que esta gente son gente despreciable. Además, ha habido, y tengo que decirlo, ha habido alegaciones hasta que este hombre es un perturbado mental con una hijastra, algo de eso, bueno, cosas que han pasado. Pero es un tipo repugnante. Ortega Saavedra es un tipo repugnante. Son de esa gente que sí, que repugnan y son innombrables. Y yo doy mi criterio, no te digo a ti que tú que eres un periodista que no das opiniones porque tú estás en un marco diferente al mío, pero yo sí lo doy, gracias a Dios ya esta etapa de mi vida me permite dar opiniones y es un tipo muy, muy repugnante, Daniel Ortega y Saavedra. Y la pena es que yo Ahora, dime, dime. y ojo, ojo, que quien dicta